Durante casi un año, Ulises y sus acompañantes han permanecido en la isla de Circe. Tras enfrentarse a terribles tormentas y naufragios provocados por Zeus y Poseidón, los días que han pasado con la hechicera han sido como un bálsamo aliviador para sus heridas. Es tiempo de banquetes y fiestas, carnes por montones y vino que reconforta. Ulises y sus hombres olvidan poco a poco sus tristes aventuras y reencuentran los corazones fuertes que tiempo atrás les habían impulsado a abandonar su hogar, la rocosa isla de Ítaca. Al cabo de un año, cuando vuelve la primavera, Euríloco y Polites hablan a su rey en nombre de todos los hombres. Ha pasado el tiempo de compartir cada noche el lecho de la bruja de los rizos sueltos. Es hora de partir. Su destino es regresar a los hogares de sus padres. Y para Ulises, al de la bella Penélope, su hijo Telémaco, y si los dioses le conceden una larga vida, su padre Laertes. Si dependiera de Ulises, se quedaría voluntariamente con la hechicera. Después de todo, ¿de qué serviría volver a casa después de tantos años? Seguro que nadie cree que siguen vivos. Pero el dolor y la tristeza de sus hombres le oprime el corazón. Anuncia su partida a Circe. La diosa bruja sabía que este día llegaría. Prometió a Ulises la noche en que se conocieron liberarlo a él y a sus hombres. Cumplirá su palabra. Pero queda un gran obstáculo. Los griegos están perdidos. Antes de llegar a la isla de Circe, habían sido zarandeados en todas las direcciones por los mares. Hoy en día no tienen idea de qué camino seguir para volver a Ítaca. Circe mira a Ulises a los ojos. ¿De verdad cree que abandonar a la hija del sol, una diosa con los poderes de una bruja, le llevará de vuelta a casa? No, por desgracia. Circe le informa lo que ella sabe de su futuro. No mucho, para ser honesto, porque ni siquiera los dioses saben lo que las parcas tienen reservado para ellos, y mucho menos para los mortales. Pero el destino de Ulises, si abandona esta isla, no es volver a Ítaca. Su camino lo llevará a otra parte. A un lugar en el que nadie desea entrar antes de tiempo. Un lugar del que solo Circe conoce el camino. Un lugar aterrador. Su nombre es suficiente para llenar de miedo a cualquiera que lo escuche. Este lugar está gobernado por el todopoderoso Hades y su esposa, la temible Perséfone. El inframundo. La cabeza de Ulises da vueltas. El inframundo. El lugar sin retorno. El hogar de los muertos, de las almas errantes y las sombras, de los que han sido abandonados por la vida para siempre. ¿Habrá llegado su hora? No, responde Circe. Ella le cuenta que hace mucho tiempo un oráculo le anunció la llegada de Ulises y su partida, un día hacia su tierra natal. El oráculo especificó que el camino a casa solo podía indicárselo un hombre. Tiresias, el profeta. Pero Tiresias está muerto.
Solo queda su historia. Y esta historia Ulises la conoce, como todos los griegos. Hace mucho tiempo Tiresias era solo un joven cuando un día su camino lo llevó a través del monte Citerón en Arcadia. Por el camino observó dos serpientes entrelazadas. Las serpientes se estaban apareando. Tal vez por diversión o tal vez por descuido. Tiresias golpeó a las serpientes con su bastón y la hembra murió en el acto. En ese mismo instante, Tiresias sintió que su cuerpo comenzaba a transformarse. Golpeado por el miedo, comenzó a presenciar su propia metamorfosis, de un joven apuesto a una mujer. Una mujer joven muy hermosa. Una joven hermosa, con un apetito sexual insaciable. Tanto que vendía sus encantos por toda Grecia, convirtiéndose así en la prostituta más famosa del país. 7 años más tarde, en su camino, la bella Tiresias volvió a encontrarse con dos serpientes apareándose. Esta vez, ella las pisoteó, y el macho murió. Tiresias sintió inmediatamente que su cuerpo cambiaba y volvió a convertirse en un hombre. Pero la vida de Tiresias se complicó realmente el día en que fue convocado por los dioses. Hera no dejaba de reprochar a su esposo Zeus sus numerosas infidelidades. El dios de los dioses nunca las había negado, y como todos saben, siempre demostró ser más que capaz, dando gloriosos hijos a hermosas mujeres mortales de todo el mundo. No, Zeus no negó nada, pero defendió sus hazañas al afirmar que cuando Hera comparte su cama, ella es la más saciada. Porque claramente afirma en el acto sexual, la mujer siente mucho más placer que el hombre. Hera estalló y rechazó las afirmaciones de su marido. Es exactamente lo contrario. El hombre siente mucho más placer que la mujer. El desacuerdo, alimentado por la ira de Hera, pronto se convirtió en una disputa. Para solucionar la disputa, Zeus y Hera decidieron preguntar al único ser vivo que había vivido como hombre y mujer: Tiresias. Así que allí estaba en el Olimpo, en el tribunal de los dioses. Sin duda, Tiresias debía conocer la respuesta a la pregunta, ya que había experimentado el acto sexual de los dos sexos. Pero lleno de miedo, Tiresias tembló ante el amo del Olimpo y se puso de su parte. Si el placer se dividiera en 10 partes iguales, las mujeres obtendrían 9 y los hombres solo 1. Zeus estaba satisfecho, pero Hera estaba furiosa. Ella lanzó una maldición sobre Tiresias, condenando sus ojos a la oscuridad eterna. El mortal que había visto a los dioses nunca volvería a verlos. Zeus, acostumbrado a los arrebatos de su esposa, no se atrevió a oponerse a ella. Pero le parecía injusto que Tiresias pagara un precio tan alto por su ira. Es ciego, que así sea. Pero el dios de los dioses le concedió el don de la profecía y una vida que se extendería a lo largo de 7 generaciones. Y así, Tiresias, el profeta ciego, recorrió toda Grecia. Vio crecer a los héroes que marcarían la historia con sus hazañas. Teseo en Atenas, Heracles en Argos, Jasón en Yolco.
y Edipo en Tebas. Pero las 7 generaciones han pasado, y Tiresias ya no existe. Circe lo confirma. El profeta ciego reside ahora en el reino de Hades, en el infame inframundo. Es allí donde Ulises debe ir a consultarle. Solo Tiresias puede decirle cómo regresar a casa, a Ítaca. Porque Hades y su esposa Perséfone han permitido a Tiresias, y solo a él, conservar su sabiduría y el don de la profecía. Los demás muertos son simples sombras, y Ulises debería desconfiar de ellos. Desde la orilla, Circe observa cómo zarpa la nave de Ulises. Convoca a Bóreas y Antibóreas, los 2 dioses del viento, que cuando soplan juntos envían las naves al lugar cuyo nombre nadie puede pronunciar sin temblar de miedo. Las puertas del infierno. Circe sabe que nunca volverá a poner los ojos en Ulises. Se acercan al lugar indicado por Circe, la misteriosa tierra de los cimerios. Ulises y su tripulación se sumen en el silencio, mientras contemplan un paisaje de árboles secos que parecen fantasmas errantes. Los rayos del sol nunca llegan hasta aquí. Reina sobre toda la región la noche eterna. Sus rostros delatan su temor. Un temor profundo en sus estómagos que ninguno de ellos ha sentido nunca, ni siquiera antes de las terribles batallas contra su enemigo troyano. La nave recorre el río Océano, la madre de todos los ríos, que surge de las profundidades recónditas de Gaia, la Tierra Madre, y que da origen a todos los demás cursos de agua del mundo. Su progreso es lento, interminable. Los hedores pútridos se mezclan con la oscuridad. Pero pronto llegan al borde de un abismo que expulsa humo. Ulises desenvaina su espada y la utiliza para cavar una zanja. Luego recita la oración de los muertos y hace la ofrenda de 3 libaciones, como es costumbre. Llama a Tiresias y le promete que en cuanto llegue a su casa, en la lejana Ítaca, sacrificará en su honor el mejor de sus carneros. Entonces toma la oveja y el cordero más inmaculados que les ha dado Circe y los degolla sobre el abismo. La sangre fluye hacia las entrañas de la tierra y el sonido de los cánticos lúgubres se eleva junto con los remolinos de humo con aroma a azufre. Una a una, las almas de los muertos se acercan, demacradas y con gestos de dolor. Son jovencitas vírgenes, hombres y mujeres en su mejor momento, ancianos consumidos por la vida, guerreros aún cubiertos de sangre, víctimas de la ira de Ares. Ulises disimula su miedo. Ordena a sus hombres que continúen el sacrificio en honor a Tiresias. Con su espada, impide que la multitud de muertos se acerque a la sangre derramada por el profeta ciego.
Pero los muertos rodean lentamente a los marineros. Están desesperados por probar la sangre oscura del sacrificio, que les devolverá durante unos instantes fugaces el recuerdo de su antigua fuerza vital. ¿Cómo se atreve? El amo del Olimpo entra en uno de sus arrebatos, temido incluso por los demás dioses y diosas. En toda la tierra, el cielo se nubla y reina la oscuridad. Zeus está furioso. Un mortal acaba de romper la ley sagrada que prohíbe a un alma viviente entrar en el inframundo. Además, ha sido invitado a entrar por una diosa, Circe. Y esta alma impía está protegida por una diosa aún más poderosa, su propia hija, Atenea. Y su último hijo, Hermes, se ha puesto de su lado. Sin duda, Hades y Perséfone se deleitan en el hecho de que un simple mortal esté desafiando a Zeus. Nunca los dioses han concedido tan abiertamente tales favores a un mortal. Y para colmo, este mortal, Ulises, está convencido de que los dioses le han fallado a los hombres, que los han abandonado y que los hombres, a cambio, ya no deben esperar nada de ellos. Ulises representa un gran peligro para los dioses con su rebeldía y quebrantamiento de la ley. Desde el endurecido corazón de Ulises, el miedo y la creencia hasta ahora inseparables para que los dioses fueran venerados, se ha desvanecido. Y ahora es el propio reinado de los dioses del Olimpo el que Ulises ha puesto en duda al entrar en el inframundo, para consultar no con un dios, sino con la sombra de un simple mortal a quien el propio Zeus había concedido el don de adivinar el futuro. Atenea no tiene miedo de la ira de su padre. Ella le explica que la visita al inframundo es una prueba, una de las muchas que Ulises ha tenido que afrontar por exigencias del propio Zeus. Como de costumbre, afirma, Zeus no quiso pronunciarse sobre la disputa entre Atenea y Poseidón respecto a Ulises. Él aceptó, como siempre, un compromiso. Frente a Poseidón, que deseaba desesperadamente la muerte de Ulises, y frente a Atenea, que quería su supervivencia, Zeus prefirió una decisión intermedia. Ulises declaró, no morirá, pero sufrirá como ningún hombre ha sufrido antes. Dejemos que Ulises continúe su viaje, insiste Atenea. Podría ser la mejor manera de regresarlo a la fe de sus antepasados. Si, como un simple mortal, consigue atravesar el inframundo, si es nuevamente sometido al terrible destino que le tiene reservado el mar, y si Atenea y Hermes pueden velar por él e inspirarle nuevas artimañas para redescubrir la ruta de regreso a casa, entonces no será a un profeta ciego a quien haga sacrificios, sino a los dioses todopoderosos, los del Olimpo, que lo han salvado de las desgracias de las que también ha sido víctima. Su creencia en los dioses del Olimpo renacerá, más fuerte que nunca. Ante la pugnacidad de su hija, Zeus vuelve a rendirse. ¿Tiene otra opción? Espada en mano, Ulises sigue impidiendo que los muertos se acerquen a la sangre ofrecida a Tiresias hasta que haya aparecido. Pero de repente se congela. Una silueta ha salido de la oscuridad. Ulises no puede creer lo que ve en sus ojos, y sin embargo, no puede confundirla. Su madre, Anticlea.
Cuando se fue a Troya hace más de 10 años, ella todavía estaba viva. ¿Qué hace ella aquí, ahora, en este horrible lugar? Antíclea también está sorprendida. ¿Qué hace su hijo, que parece tan lleno de vida, aquí entre los muertos y las sombras? Así que Ulises empieza a contarle sus andanzas por los mares y la razón de su presencia en este repugnante lugar. Luego la bombardea con preguntas. ¿Qué cruel destino la llevó a hallarse en el inframundo? ¿Qué noticias tiene de su anciano padre, Laertes, de su esposa Penélope y de su hijo Telémaco? Pena, responde Antíclea. Pena, pesar, preocupación. Fue la ausencia de Ulises lo que pudo con ella. En cuanto a Penélope, no hay miedo, al menos no por el momento, porque Penélope todavía lo ama, todavía lo está esperando. Ella llora cada noche cuando los barcos regresan a puerto, esperando cada vez que uno de ellos traiga noticias de él. Laertes sigue vivo, pero débil y abatido. Incapaz de contenerse, Ulises intenta abrazar a su madre, pero apenas ha extendido los brazos cuando la sombra de Antíclea se desvanece como un sueño. Finalmente, la sombra de un anciano aparece por encima de las demás, envuelto en un manto de niebla. Tiresias. El profeta ciego sostiene un cetro de oro. Ulises se adelanta, prudente, temiendo que la figura como la sombra de su madre se desvanezca para siempre. Comienza a interrogar al profeta. Tiresias responde: Poseidón no puede perdonar a Ulises por enceguecer a su hijo, el cíclope Polifemo. Zeus también está lleno de ira. Ulises ha despertado su hostilidad. La ruta que le llevará de vuelta a Ítaca atraviesa las islas de las temibles sirenas. Luego las rocas Caribdis y Ésila, dos monstruos marinos que devoran los barcos que se acercan a ellas. Ulises puede tomar esta ruta y sobrevivir a ella, si recuerda que es el hombre de los 1000 engaños, el hombre de las numerosas estrategias. Entonces su flota puede llegar a puerto frente a la isla de Trinacia. Allí verán magníficos rebaños de ganado pastando en praderas. Pertenecen a Helios, el dios del sol. Sus hombres no deben ponerles un dedo encima bajo ningún pretexto, o les ocurrirán terribles e irremediables desgracias. Morirán todos, uno a uno, y toda su nave se hundirá. Si por un milagro Ulises consigue escapar, llegará a Ítaca, pero solo. Y una vez allí, le sobrevendrán nuevas desgracias. Ulises escucha en silencio. Seguirá al pie de la letra las instrucciones de Tiresias, pero en cuanto a las maldiciones de los dioses, se limita a encoger los hombros. Desde la temible guerra de Troya, los dioses ya no tienen los poderes que afirma Tiresias, pertenecen a un mundo pasado. De repente, un profundo estruendo se eleva. Tiresias es golpeado por el miedo. Los muertos temerosos se abalanzan, como si algún mal peligroso estuviera levantando su fea cabeza. Porque lo saben muy bien. En las profundidades del infierno viven cosas más aterradoras que los dioses. Criaturas de antaño que pueden despertarse con un simple gesto de encogimiento de hombros de un mortal.